Bienvenido a una prueba de la derivada de f de x es igual a arco cosecante x. Probaremos que la derivada del arco cosecante x con respecto a x es igual a la negativa dividida por el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Entonces, para comenzar, dejaremos que y sea igual al arco cosecante x. Y observe, en esta ecuación x sería el valor de la función cosecante e y sería el ángulo. Y por lo tanto se deduce que cosecante y sería igual a x. Donde y el ángulo estaría en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pastel positivo sobre 12 y no puede ser igual a 0. Y no puede ser igual a 0 porque recuerda, donde el seno es igual a 0, la cosecante no está definida. Porque sabemos que cosecante y es igual a x, si queremos x sobre 1, y cosecante θ es igual a la razón de la hipotenusa al lado opuesto, modelemos y usando un triángulo de referencia. Observe cómo cuando el ángulo ya está en el primer cuadrante, x sería positivo. Pero cuando el ángulo porque está en el cuarto cuadrante, x sería negativo. Y de nuevo porque θ cosecante es igual a la relación de la hipotenusa con el lado opuesto, y sabemos que la hipotenusa siempre es positiva. En el triángulo de referencia, etiquetaremos la hipotenusa, el valor absoluto de x para asegurar que la hipotenusa sea positiva, y luego etiquetaremos el lado opuesto más o menos 1. Usaríamos 1 negativo si x fuera negativo y usaríamos 1 positivo si x fuera positivo. Luego, usando el teorema de Pitágoras, podemos determinar que el lado adyacente aquí sería igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Y debido a que el lado adyacente de nuestro triángulo de referencia en el primer y cuarto cuadrantes siempre es positivo, sabemos que esta será la raíz cuadrada principal de la cantidad x al cuadrado menos 1. Y también porque cosecante y es igual a x. Y cosecante y seno son recíprocos entre sí, sabemos que seno y es igual a 1 dividido por x. Podemos usar esta fracción en lugar de, más o menos 1 dividido por el valor absoluto de x. Y dado que el coseno θ es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, sabemos por qué el coseno es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1 dividido por el valor absoluto de x. Y ahora, para nuestra prueba, tomamos las ecuaciones cosecante y es igual a x, y diferenciamos ambos lados con respecto a x. Y debido a que tenemos una ecuación implícita, requiere una diferenciación implícita. Entonces, cuando diferenciamos el lado izquierdo de la ecuación que contiene y, tenemos un factor adicional de d de x. Entonces, la derivada de cosecante y con respecto a x es igual a cosecante negativa y multiplicada por cotangente y veces d de x. Y esto es igual a la derivada de x con respecto a x, que es igual a 1. Y ahora vamos a resolver esta ecuación para d de x dividiendo ambos lados por cosecante negativa y cotangente y quedemos aquí. Y luego, porque 1 sobre cosecante y es igual a seno, y 1 sobre cotangente y es igual a tangente y, podemos reescribir esto como seno negativo y tangente y. Y dado que la tangente y es igual a seno y sobre coseno y, podemos escribir este producto como seno negativo, y una vez senoidal y una vez 1 sobre coseno y. Y ahora realizaremos una sustitución de seno y coseno. Nuevamente sabemos que seno y es igual a 1 sobre x. Entonces tenemos negativo 1 sobre x veces 1 sobre x veces 1 sobre coseno y es un recíproco de coseno y. ¿Cuál sería el valor absoluto de x sobre la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1? Y esto simplifica. Observe cómo tenemos un factor común de x, pero antes de simplificar aquí, observe cómo x veces x siempre será positivo y, por supuesto, el valor absoluto de x también es positivo. Entonces, cuando simplificamos, tenemos un factor restante de x en el denominador. Necesitamos asegurarnos de que x sea positivo. Entonces el factor extra de x se convierte en el valor absoluto de x. Y tenemos nuestra prueba. d de x es igual a 1 negativo dividido por el valor absoluto de x veces la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Observe cómo el valor de la función derivada siempre será negativo, lo que significa que la pendiente de la línea tangente a nuestra función f de x es igual a arco cosecante x. Siempre será negativo y la función también siempre está disminuyendo. Verifiquemos esto gráficamente. Aquí está la gráfica de y es igual a arco cosecante x. Observe cómo para cualquier punto de nuestra función, la pendiente de la línea tangente sería negativa y la función está disminuyendo. Espero que hayas encontrado esto útil.